santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. Bueno, vamos a continuar con las conferencias sobre Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La semana pasada, el jueves, veíamos y contemplábamos más bien, ¿no?, a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y a esa pregunta que leemos en el Evangelio de San Mateo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues hablábamos que estas conferencias pues vienen un poco a eso, ¿no?, a ver al Señor en esa parte de la revelación, en la teología. Veíamos lo que era la cristología, cuáles eran sus fuentes, vimos ese Jesús histórico en las fuentes paganas, en las fuentes extrabíblicas, en los evangelios apócrifos. Vimos el sentido que tenía pues la redención con respecto al pecado original, a Jesús, digamos, pues como el nuevo Adán, y todas las promesas del Antiguo Testamento, cómo se cumplen en el Señor, cómo es el auténtico Mesías esperado por los judíos, y veíamos cómo en Jesús se cumple pues ese mesianismo real, el profético y el mesianismo sacerdotal. Y luego explicábamos un término, ¿verdad?, que es un poco difícil, pero yo creo que conseguimos pues sacarlo adelante, como fue el término de unión hipostática. Y pienso que al final pues algo se sacó en claro. Sobre todo, pues lo importante es conocer más a Jesucristo, conocer más al Hijo de Dios a quien profesamos pues en nuestra fe. Hoy vamos a una segunda parte que es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos más bien en la misión de Jesucristo Redentor. Vamos a contemplar un poco más pues el interior de la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar bien la misión del Señor, ¿no? No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Como sabéis, los judíos pues estaban esperando esa restauración del reino de David, ¿no?, del reino davídico, que se había anunciado pues a través de todos los siglos, ¿no? Incluso fijaos que hasta los mismos discípulos pues les costó trabajo entender que Jesús era el Mesías. De hecho, pues recordáis ese versículo de Pedro cuando el Señor le comenta pues a los discípulos cómo va a ser todo, cómo se va a desarrollar todo, su pasión, muerte, resurrección. Y entonces Pedro se negaba a admitir esa parte pues de la salvación, ¿no?, porque no lo entendía. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos, también los discípulos, pues el Señor fue pues moldeando su corazón y van entendiendo poco a poco, como nosotros a veces, ¿no? Incluso llegó el Señor a decirle: apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque no entendía cuál era la misión del Señor, porque pensaba también en ese Mesías rey, en ese Mesías político que tenía que venir a salvar a los judíos pues de esa opresión que ejercían sobre ellos los romanos, ¿no? Y luego vemos también, vamos a ver hoy también cómo pues este Jesús, ¿no?, lo vamos a contemplar en esas promesas del Antiguo Testamento, pero como dice Isaías, ¿no?, pues en el sufrimiento y en la muerte, así lo profetizó, ¿no? Vamos a ver cómo en Jesús se cumplen estas promesas del Antiguo Testamento, más específicamente con esas 5 alianzas, ¿no?, que hay en el Antiguo Testamento, y vamos a ver esa similitud, cómo Jesús es la plenitud, cómo Jesús es la nueva alianza. En Él será esa nueva alianza, como decimos en la Eucaristía, ¿no? Lo que hizo Jesús y lo que enseñó Jesús. Por eso digo que hoy nos va a sonar un poquito más, ¿no? Y hay algo que tenemos que entender, que si en Jesús se da el cumplimiento de la ley y de los profetas, es, como decía la otra vez, no podemos hacer una división del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no podemos entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento, ¿no? Como digo aquí, Jesucristo es el que recorre, ¿no?, descorre ese velo del Antiguo Testamento para que podamos entender pues
realmente la misión de Jesucristo, ¿no? Y por eso hablábamos del pecado original. ¿Por qué? Porque la historia de la salvación tiene una continuidad. Y de hecho, pues cuando Jesús dijimos que ese momento importantísimo en la historia, ¿no? De cuando Él entra en la historia a través de la encarnación, pues para nosotros es muy importante. Primera alianza, la alianza con Adán. Y vamos a ver aquí esa similitud, ¿no? Adán fue el Hijo de Dios, evidentemente, ¿no? Y Jesús es el único Hijo de Dios, engendrado, no creado. Adán fue creado, pero Jesús ya existía desde toda la eternidad, porque ya estuvimos hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y cada uno con una misión. Adán fue tentado por el diablo y cayó, y Jesús, que es el nuevo Adán, fue tentado, pero venció. Adán desobedeció a Dios, y Jesús obedeció a Dios incluso hasta la muerte. Él se humilló hasta la muerte. En Adán vemos cómo, pues, por Adán y Eva viene el pecado y la muerte a toda la humanidad. Si os acordáis, estuvimos hablando, pues, de esos dones naturales, preternaturales, sobrenaturales, de ese estado de perfección y de santidad en el que fuimos creados, y cómo todo eso se perdió por culpa de esa desobediencia, ¿no? Y vemos aquí que Jesús es el nuevo Adán que salva del pecado y de la muerte a toda la humanidad. Es el sentido que tiene la fiesta que hoy estamos celebrando, esa conmemoración de los fieles difuntos, ¿no? Para nosotros Dios, el Dios vivo, pues tiene un sentido en nuestra vida, ¿no? Él ha vencido la muerte, es la victoria de Cristo sobre la muerte. Con Adán se nos cierran las puertas del cielo y con Jesús se nos devuelve nuestro lugar en el cielo. Es decir, en resumen, con Adán se rompe, digamos, esa unión, esa amistad con Dios. Ya sabéis que son expulsados del paraíso, pero Dios nunca se desentiende de ellos, porque sabéis en esa promesa del Génesis 3.15 que hablábamos sobre la nueva mujer, sobre el descendiente, el linaje de la mujer. Pero realmente es Jesús, en definitiva, el que restaura esa relación con Dios que se rompió con Adán. Segunda alianza, pues es la alianza con Noé, esa alianza que Dios hace con Noé, ¿no? El diluvio, ¿qué simboliza? Simboliza esa nueva creación. Como sabéis, desde el pecado original vamos viendo la historia de la salvación y vemos cómo la humanidad, pues tocada por ese pecado original, pues se va dejando llevar por sus pasiones, se va dejando llevar, digamos, por todo eso de malo que hay en el instinto de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor pues manda ese diluvio. Durante 40 días y 40 noches la lluvia pues va cayendo, y en esa alianza que establece con Noé, construye el arca y salva pues a los que Dios considera pues más fieles pues a la enseñanza, a la ley de Dios. Y fijaos que el bautismo para nosotros es la nueva creación. De hecho, en la iglesia primitiva existía lo que se llamaba, los que querían Cuaresma, ese bautismo de inmersión. Y por eso las pilas bautismales, esa zona del baptisterio, sabéis que tenían 3 escalones que bajaban y 3 escalones que subían. Eso simboliza pues esa bajada de morir al pecado para resucitar con Cristo a la nueva creación. 40 días de diluvio y 40 noches, 40 días y 40 noches de ayuno y penitencia para preparar nuestra nueva creación por Jesús. Fijaos que la creación comienza con nada, tan solo con agua, ¿no? Nos lo dice el libro del Génesis. Y en la nueva creación también comienza con la nada, con solo agua. Y así también nuestra nueva creación, con el agua del bautismo. El Espíritu de Dios que se cernía sobre el agua, y fijaos que en el bautismo el Espíritu de Dios viene a nosotros por el agua. Somos bautizados, somos templo del Espíritu Santo. Dios dice a nuestros primeros padres: crecer, multiplicaos y llenad la tierra. Y fijaos que Dios le dice a Noé y a su familia: crecer, multiplicaos. Y en nosotros, cuando somos hijos de Dios por el bautismo, ese mandamiento,
de ir por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, hacer discípulos pues, de todas las naciones, ¿no? Que todo el mundo se convierta y que crea y llevar la fe a todas las naciones de la tierra, ¿no? En definitiva, llenar la tierra de cristianos. Podemos decir entonces que el agua no significa una destrucción, sino que el agua lo que simboliza es la nueva creación, la regeneración de los hijos de Dios, la redención. Tercera alianza, esa alianza que establece Dios con Abraham. Y fijaos que aquí tenemos que buscar esa similitud con ese hijo de Abraham, con Isaac y con Cristo, ¿no? Fijaos que en Isaac es Abraham el que, mandado por Dios, pues tiene que subir al monte para sacrificar a su hijo. Y en Cristo es el Padre el que ofrece a su único Hijo amado para nuestra redención, para ese sacrificio único y verdadero. El Hijo se somete a la voluntad del Padre. Acordaos como Isaac pregunta a su padre, bueno, ¿y dónde está el Cordero para sacrificarlo, ¿no? Y en el caso de Cristo es Cristo quien somete su voluntad también a la voluntad, a lo que el Padre le pide. Es la misión del Hijo, redimirnos a todos nosotros. Fijaos que Isaac es el que carga con la leña para su propio sacrificio, y Jesús carga con el leño para que sea la propia cruz donde muera. Digamos que en Isaac es el mismo Dios el que, como sabéis, después detrás de las ramas se encuentra el animal para el sacrificio, y en Abraham es el mismo Dios quien provee el sacrificio también perfecto. Con lo cual podemos decir que con Abraham lo que vemos en Cristo que es, pues que a través de Jesús, que es descendiente de Abraham, recordad lo que hablábamos el otro día del Evangelio de San Mateo con la genealogía de Jesucristo, pues todas las personas del mundo pues son bendecidas, ¿no? Fijaos la promesa que Dios le hace a Abraham, que iba a multiplicar su descendencia, y Jesús viene de esa descendencia de Abraham. La alianza con Moisés pues nos resulta pues más, no sé, pues más conocida, ¿no? La justicia requerida por la ley nos la da Jesucristo, ¿no? Fijaos que Moisés nace en un reinado de un despiadado faraón, y Jesús nace en un reinado también de un despiadado Herodes, como sabéis la historia, ¿no? Moisés escapa del faraón cuando ordena pues la matanza de todos los varones, ¿no? Y recordad que también José y María pues tienen que huir por esa matanza de los inocentes, ¿no? Al enterarse pues por los Reyes Magos, ¿no? De que iban a hacer ese rey, y entonces Herodes entra en cólera, ¿no? Y manda a matar a todos los hebreos. Moisés es exiliado a Moria antes de su ministerio, como sabéis, y Jesús pues tiene que exiliarse de alguna forma también a Egipto. Moisés atraviesa las aguas del Mar Rojo, y Jesucristo, el nuevo Moisés, pues atraviesa las del Jordán para su bautismo. Moisés también fue probado en el desierto. Fijaos que él tiene que conducir al pueblo de Israel durante 40 años. Y Jesús también fue probado en el desierto, pues durante 40 días. Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches en el Sinaí, lo mismo que Jesucristo ayunó en el desierto. ¿Cuál fue el primer signo que hizo Moisés ante el faraón? Pues como sabéis, convirtió el agua en sangre. Y fijaos que Jesucristo, el primer signo para comenzar su vida pública es las bodas de Caná. ¿Y qué hacen las bodas de Caná? Que convierte el agua en vino, esas tinajas, ¿verdad? Moisés nos trajo la ley desde lo alto del monte, ¿verdad? Y sin embargo, la bienaventuranza, esa nueva ley, la ley de la nueva alianza, es pues enseñada en el monte. Moisés pues trae el maná y el agua en el desierto cuando el pueblo de Israel padece esa necesidad, y Jesús, que es el nuevo Moisés, pues nos traerá a nosotros el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo, es la Eucaristía, la verdadera comida y la verdadera bebida.
Sabemos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud a la que estaba sometida por el faraón. Y Jesús, que es el nuevo Moisés, pues nos libera a través de la redención de su muerte en la cruz, nos libera pues del pecado y de la muerte. Fijaos cómo vamos viendo con esta cuarta alianza, ¿no? Pues esa liberación, cómo en Jesús se van cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Fijaos que la tradición rabínica dice que el Mesías vendría la noche de la Pascua. Aquí vemos esa similitud cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que es lo que hace. La noche de la Pascua, cuando juntan las jambas, cogen el cordero, se sientan, se ciñen. Es decir, esa cena pascual es la misma, con algunas variantes, en la que veremos la misma noche del Jueves Santo, ¿no? Y Jesús instituye la Eucaristía, como sabéis, en esa noche de Pascua. ¿Y cuál será la última alianza? Pues evidentemente, vemos ese Jesús que es el Cordero Pascual. Sabéis que Dios, como he dicho antes, esa noche antes de pasar, de salir de Egipto, pues tienen que matar ese Cordero Pascual. Y Jesús es ese Cordero Pascual. Vemos que el Cordero no podía tener ningún defecto, dice el libro del Éxodo. Y Jesús no tenía pecado. Es igual en todos nosotros, es verdadero hombre, como veíamos el otro día, pero no tiene el pecado original. El Cordero, nos dice en el Antiguo Testamento, debía ser inmolado por los sacerdotes comenzando en la hora sexta aproximadamente del día de la Parasceve, de la Pascua. Y Jesús fue entregado también más o menos en la hora sexta para que fuera entregado a su pasión y muerte. No podía ser quebrado ningún hueso del Cordero, nos dice el libro del Éxodo. Y luego veremos que cuando Jesús está en el monte Calvario, pues le quiebran las piernas a los dos que están con él, a los dos ladrones, y a Jesús pues no le tocan ninguno de sus huesos, ¿no? También vemos cómo en el Antiguo Testamento se utilizaba un hisopo una vez que se hacía el sacrificio en el templo para purificar los pecados y para echarlo con la sangre de ese animal, ¿no? Y vemos también cómo se utiliza ese hisopo en el Calvario, ¿no? Para darle a Jesús ese vinagre. Y el sumo sacerdote vestía una túnica de lino, ¿no? Mientras hacía ese sacrificio. Y vemos cómo el Señor en su pasión llevaba también esa túnica de lino. Y ahora sí, entramos ya en esa alianza con David. Los hijos de David, los antiguos reyes de Israel, y el hijo de David, que es Hosana al hijo de David, ¿verdad? Nosotros cantamos ese himno el domingo de Ramos, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, cuando entra el Señor en Jerusalén. Jesús es descendiente de David, ¿no? Entonces los hijos de David descendían de él y también Jesús es descendiente. Veíamos el otro día, os lo expliqué, por eso toda esa introducción del Antiguo Testamento, cómo los reyes eran ungidos por la tribu de Leví, eran ungidos y ese era el signo de ungirlos como reyes, ¿no? Y esa unción, fijaos, qué interesante esto, ¿no? Es hecha por Juan, San Juan Bautista. ¿Y por qué? Porque San Juan era levita, San Juan descendía de la tribu de Leví. Fijaos que estos hijos de David, los antiguos reyes, eran gobernadores de un imperio internacional, por decirlo de alguna forma. Y vemos como Cristo es rey, es Señor de todas las naciones. A estos hijos de los antiguos reyes, pues los homenajeaban por los príncipes extranjeros, ¿no? Y vemos como los reyes magos, que venían de 3 puntos distintos, ¿no? Coinciden para adorar al único rey verdadero. En la época de David construyen ese templo. Sabemos que David pues es el que, bueno, lo intenta, ¿no? Y es con Salomón cuando llega a esa plenitud. Y es Jesucristo con la resurrección el que reconstruye el templo de su cuerpo para que nosotros también resucitemos con el cuerpo glorioso. En esa alianza que Dios establece con David, pues se le hace la promesa de ese reino eterno,
Y Jesucristo, pues, verdaderamente recibe un reinado que es eterno, que es el reino de los cielos, al que todos los que estamos aquí bautizados estamos llamados a gozar de ese reino de los cielos, ¿no? En conclusión, con David, porque Jesucristo es el hijo de David, pues vemos que es el Señor de todas las naciones. Pienso que con estos cuadros, que son muy didácticos, ¿no?, pues entendemos muy bien esa alianza y esa, sobre todo, que no hay ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no?, que es el mismo. Lo que vemos es que la pedagogía de Dios pues es distinta, se adapta a las circunstancias espaciotemporales de cada uno de nosotros desde que Él se reveló al pueblo de Israel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, ¿no? Eso es lo bonito. Que Dios, en estas alianzas, en estas 5 alianzas que hemos visto, fijaos que de las 5, ¿quién rompe siempre su alianza? El hombre. El hombre es el que siempre rompe la alianza con Dios, porque Dios permanece fiel. Y claro, tiene que venir alguien que haga la nueva alianza, que sea verdadero Dios y verdadero hombre, que haga la alianza perfecta. Y esa plenitud que se nos ha prometido fue con el nuevo Mesías, que es Jesucristo, el auténtico Mesías, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a entrar en esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que hizo realmente Jesús? Vamos a intentar con esta segunda conferencia, y es lo que me gustaría, que profundizáramos en lo que hizo y enseñó. ¿Para qué? Para que pongamos a Cristo en el centro de nuestra vida, ¿no?, que lo intentemos, para que nos metamos en el corazón de Cristo, para que podamos ver los sentimientos que había en el corazón de Cristo y para ver por qué Jesús pues hablaba así. Cuando San Pedro pues es instituido cabeza de los apóstoles, predica el Evangelio en casa de uno de los gentiles y hace este breve resumen que es muy interesante, ¿no? Y nos habla así de Jesús. Dios envió su palabra. Esa palabra es, leo solamente lo negrito, ¿vale?, lo que está en negrita. Envió su palabra a Jesús, que es Jesucristo, el Señor de todos, ¿no? Él fue ungido. Eso ya nos dice que es rey. Está hablando de que Él es el auténtico Mesías. ¿Qué hizo este ungido? Él pasó haciendo el bien y curando. Esa es la persona extraordinaria de la que nos hablan las fuentes paganas y extrabíblicas. Nosotros somos testigos, se refiere a los apóstoles, que son testigos directos, oculares. Lo mataron y resucitó al tercer día. Esto es importantísimo, porque si no sería, como dice San Pablo, vana en nuestra fe. ¿Y qué les encargó a sus discípulos y a nosotros? Predicar el Evangelio, llevar la buena nueva. Dice al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios ha constituido a este ungido, a este Señor de todos, que pasó haciendo el bien, juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Leyendo este texto del Nuevo Testamento, ¿a qué nos recuerda esto? Nos recuerda ya al primer símbolo de la fe, ¿verdad? Como veremos mañana en la escuela de teología, ¿no?, en la eclesiología, ¿no?, los símbolos importantes que es los símbolos de la fe, el credo. Si os fijáis, el credo de los apóstoles, como se suele llamar vulgarmente el corto, no veis aquí muchas reminiscencias de ese credo corto aquí, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué hizo Jesús realmente en la tierra? Pues Jesús lo que hizo en la tierra es cumplir la misión que tenía. ¿Y qué misión tenía realmente Jesucristo? Pues cumplir perfectamente todas las profecías que había del Mesías en el Antiguo Testamento. Y eso lo vemos en los Evangelios, que nos cuentan realmente pues todo lo que hizo Jesucristo, quién era Jesús, pero lo que pasa es que cada uno de los 4 lo cuentan de distintas formas. Es verdad que Mateos, Marcos y Lucas, pues los 3 tienen una serie de consonancias más parecidas, por eso le llamamos los Evangelios sinópticos. Sin embargo, San Juan, que se representa, ¿verdad?, como saben los jóvenes, por
esa charla del año pasado, con el águila, porque es como ese evangelio más teológico, más elevado, y que cada uno, ¿no?, podemos decir que nos cuentan pues esa vida de Jesús en diferentes momentos históricos, pero todos siguen más o menos un esquema básico, ¿no? ¿Y a quién nos encontramos primero? Pues nos encontramos a Juan Bautista, ¿no? ¿Por qué es importante Juan Bautista en esa misión de Jesús? Porque, como hemos dicho antes, Juan es el que va a ungir a Jesús para que inicie su ministerio, ¿no? Ya hemos dicho que era levita, de esa tribu sacerdotal que ungía a los reyes, y vemos como, sabéis vosotros también, que es pariente de Jesús por Isabel, ¿no? Y fijaos esa descripción que dice de San Juan, el evangelista Marcos. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Esto nos recuerda ya pues que es el mayor de los profetas, ese signo, ¿no?, de como esos resquicios de Elías del Antiguo Testamento. ¿Cuál era su mensaje? Convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. Y la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Por qué los gobernantes se preocupaban tanto de lo que predicaba San Juan Bautista? ¿Qué es lo que había en San Juan Bautista que no les gustaba a los gobernantes? Pues lo que había era que era un profeta que estaba en el desierto, que anunciaba la conversión. ¿Y qué pasa? Que el reino de los cielos, digamos, convertidos, que está cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos significaba que venía Jesucristo, que venía el Cristo. El Cristo era el ungido, era el nuevo Mesías. Eso sonaba que venía el rey que estaban esperando los judíos. Con lo cual los gobernantes dirían, aquí va a venir uno que a mí me va a destronar. Entonces destronaría a los corruptos, como nos dice el Antiguo Testamento, y gobernaría como el perfecto rey terrenal. Entendemos nosotros ahora, ¿no?, ese concepto de Mesías que podían tener en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el segundo paso? Pues que Jesús es ungido, Jesús es bautizado. Pero, ¿por qué quería Jesús que lo bautizara Juan? Si nosotros entendemos como que Juan tenía una gran cola para bautizar, porque realmente se ponían en la fila aquellos que se sentían pecadores, ¿no?, convertidos porque está al llegar el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué Jesús se pone en esa cola, no? Pues porque él quería aplicar esa justicia. Él quería cumplir realmente pues con la justicia, identificándose en todo como nosotros, en esa humanidad. Es perfecto Dios, no tiene pecado, pero es perfecto hombre, y aunque no tuviera pecado, pues quería sentirse identificado con nosotros. Él es descendiente de David, como he dicho antes, con lo cual él tenía que ser ungido. Y hay un dato interesante, ¿no?, que es el tema de la paloma, que todos dicen que el tema del Espíritu Santo. ¿Qué significa la paloma? Si nos vamos a las alianzas que hemos visto anteriormente, ¿dónde aparece una paloma? En Noé. Claro. ¿Por qué? Porque es la nueva creación. ¿Y dónde hemos dicho que es la nueva creación para nosotros? En el bautismo de Cristo. Por eso aparece la paloma. Al igual que en el diluvio, el bautismo es pues la nueva creación. Y también hay otro detalle importante. Como sabéis, Josué, ¿por qué se mete Jesús en el Jordán, en el río Jordán? Porque al igual que Josué se metió, atravesó el Jordán, mejor dicho, para conducir al pueblo de Israel ya a la tierra prometida, porque sabéis que esa duda de Moisés le costó el no pasar a la tierra prometida. El que pasó el pueblo de Israel a la tierra prometida fue Josué. Josué es el mismo nombre en hebreo que Jesús, para que os deis cuenta. Entonces, fijaos esa similitud, esa prefiguración, como Josué, que conduce al pueblo de Israel por el río Jordán y va a la tierra prometida, Jesús entra en el Jordán para conducir a la nueva creación, que somos todos los bautizados, hijos de Dios, para entrar en la tierra prometida, que es la Jerusalén celeste
que es el cielo. Como veis, ¿por qué me parece todo esto interesante? Todo lo que hizo Jesús por nosotros. Porque realmente toda la historia de la salvación, lo diré una y mil veces, está perfectamente hilada. Aquí no hay punta sin hilo, porque Dios las cosas no las hace por casualidad. Dios las cosas las hace muy bien hechas, porque Dios no se equivoca. Muy bien. ¿Qué hizo más Jesús? Pues lo que hizo Jesús fue más por nosotros, en esa misión que tenía que cumplir por nosotros, fue ser tentado en el desierto. Eso ya lo veremos en la Cuaresma, ya lo vimos también. ¿Qué significa ser tentado? Ser tentado significa ser probado. Jesús realmente no podía pecar, porque ya era el mismo Dios encarnado, ¿no? Pero como era el hombre perfecto, digamos que él quería afrontar las tentaciones que a nosotros nos llevaron a lo que nos llevaron, a esa separación de Dios, ¿no? A lo que arrastró a la humanidad realmente a la separación. Sabéis, el número 40 es un número simbólico, como hemos visto antes, los ayunos de Moisés se diría, lo que caminó el pueblo de Israel. Jesús vence las tentaciones que Adán e Israel no pudieron vencer. Esa es la realidad, ¿no? Fijaos que las tres tentaciones tienen mucho que ver con nosotros también, porque son tentaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Esto quizás es un poco más doctrinal, pero Jesús sufre esas tentaciones para darnos ejemplo a nosotros, y entraba dentro de su misión redentora, ¿no? ¿Cuál fue la primera tentación? Pues Jesús en su humanidad, porque no era un ser fantasmagórico, como decíamos el otro día, la lengua ya, veíamos que sufre dolor, llora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenía hambre y el demonio le dice, convierte las piedras en pan. Son, fijaos, las necesidades más primarias que tenemos. Los instintos, las pasiones, nos dejamos llevar normalmente ¿por qué más? Por la comida. Eso es el instinto primero, ¿no? La necesidad de la comida, ¿no? Y entonces intentaba apartar a Jesús de su camino a través de evitarle el sufrimiento. ¿Cuál fue la segunda? Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos. Fijaos cómo el demonio, como es un espíritu puro, porque es un ángel, sabe la Sagrada Escritura y le habla así citando el Salmo 91, a lo que el Señor le contesta, ¿no? Con el Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Es la tentación que a nosotros también nos surge siempre del poder, del ser, del tener, del poseer, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? Si me adoras, todo será tuyo, ¿no? ¿Qué le está prometiendo realmente a Jesucristo? Ese mesianismo judío, ¿no? Ese rey de los judíos que tiene que ser el que va a corregir a los gobernantes corruptos, ¿no? El que tiene que conquistar el mundo, no el Cristo Rey que nosotros conocemos, sino el Cristo Rey mundano. A lo que el Señor le contesta, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto, ¿no? ¿A qué os recuerda esto? ¿No recuerda al Génesis cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, seréis como dioses? Pues realmente, para que veáis que es lo mismo siempre, ¿no? Demonio, mundo y carne son los tres enemigos del cuerpo, del alma, los tres enemigos del hombre, ¿no? Y siempre van a estar ahí, pero sabemos que con Jesús todo lo podemos. Tercera cosa importante, ¿no? Las bodas de Caná. Ese gesto, el primer milagro que hace Jesucristo, ¿no? Dentro de su misión, pues todavía no ha llegado su hora, ¿no? Le dice a su madre, mujer, todavía no ha llegado mi hora, a ti, a mí, que más nos da, ¿no? Que se hayan quedado sin vino realmente. Pero Jesús, podemos ver en este milagro, en este gesto que hace Jesús, podemos ver un milagro, un gesto amable, como pongo ahí, y generoso. Pero hay que fijarse en esa frase de Jesucristo, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque ahí es donde está.
La misión de Cristo es la pasión, muerte y resurrección. Lo que pasa es que yo no voy a entrar en eso, porque eso sería para una charla completa. Porque eso lo sabéis muy bien, porque siempre, ¿verdad?, en el mundo cofrade la pasión, muerte y resurrección es algo que estamos constantemente pues hablando de ello, ¿no? ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora de Jesús es la entrega de la cruz. Esa es realmente la hora de Jesús. La hora de la cruz. Para nosotros también es la hora siempre en la Eucaristía, porque es el momento en que nosotros, en que Jesucristo, pues convierte ese vino en su sangre, ¿no?, en la sangre de Cristo. En la hora de Cristo, en ese momento de la Eucaristía. Y entonces está relacionado este gesto de las bodas de Caná, pues tanto con la crucifixión, tanto como la Eucaristía. Porque realmente la misión de Cristo, lo que hizo el Señor, también es dejar quedarse en un trozo de pan y en un poco de vino. Esa es la realidad del Verbo encarnado, es la encarnación. Tampoco he hablado de la encarnación porque ya hablamos en la primera conferencia de esa unión hipostática y de toda la conveniencia que era de que la segunda persona de la Trinidad, que Jesús, se encarnara. Luego vemos este gesto de la purificación del templo, una purificación del templo judío que podemos interpretarla de muchas formas. Podemos ver en este gesto del Señor, conocer el corazón de Cristo desde un gesto, desde la ira de Dios, o cómo el Señor también espiritualmente entra así en nuestro corazón cuando le dejamos entrar, porque así entra la redención de Cristo, la conversión. La conversión es esto, no como Jesús entra con ese látigo, pero no de ira, sino un látigo de misericordia y de perdón y con deseos de entrar en nuestro corazón para convertirlo, ¿no? Para San Juan, por ejemplo, el ministerio público de Jesús, esa misión de Jesús comienza aquí, cuando echa a los mercaderes y a los vendedores del templo, ¿no? No es un rebato de mal genio realmente con los ancianos y con los escribas, ¿no? Vamos a tener que entender el contexto, ¿no? Y el contexto es el siguiente, que en el templo de Jerusalén pues todo se había convertido en un negocio. Los judíos, que eran piadosos, tenían que pagar, para que lo entendáis, un impuesto en el templo, ¿no? Pero claro, había que hacerlo con la moneda oficial del templo. ¿Qué pasa? Que como sabéis, pues los judíos, por esa invasión, pues tenían que manejarse con la moneda romana. Y ahí el término de los cambistas, es decir, eran aquellas personas que hacían el cambio de la moneda romana a la moneda judía. ¿Qué pasa? Que los cambistas aprovechaban ese cambio ¿para qué? Para llevarse un gran porcentaje. Ya tenemos ahí cómo Jesús pues rechaza eso. ¿Por qué? Porque en la antigua ley es cierto que había que ofrecer sacrificios y entonces la gente no iba a estar cargando con los animales desde largas distancias para llegar al templo con los animales para el sacrificio. Pues, ¿qué hacían? Pues los compraban allí. Entonces ya Jesús veía como, en ese sentido, un aprovechamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál era la gran profanación realmente por lo que Jesús se enfada, entre comillas, cuando entra en el templo? Pues es la siguiente. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí vemos ese mensaje de prefiguración de cómo el mensaje de Cristo es para todas las naciones. ¿Por qué? Porque aquí vemos qué es lo que pasaba. Pues que el templo de Jerusalén estaba formado por distintos atrios concéntricos. Y entonces había un atrio que especialmente se llamaba el atrio de los gentiles, que ahí es donde tenían que ir a rezar, como su propio nombre indica, aquellos gentiles, es decir, aquellos que no profesaban pues la religión judía, pero que en cierto modo tenían ese deseo, ¿no? Esos extranjeros que deseaban adherirse, ¿no? Pues a Yahvé, a Dios, al Señor, querían orar. ¿Y qué pasaba? Que allí es donde los vendedores se habían puesto a vender los animales para los sacrificios. Entonces es sumamente entendible que si yo, en el sentido, pongámonos en primera persona, si yo vengo a convertir, si yo vengo a llamar a la conversión a todos, porque quiero que el mensaje llegue, la buena noticia tiene que llegar
a todas las naciones de la tierra, y eso está simbolizado en el templo de Jerusalén, en el atrio de los gentiles, como vosotros venís aquí y me ponéis esto y no dejáis que mi casa sea casa de oración. Pues entonces Jesús, evidentemente, pues ahí lo vemos también representado con ese lado. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que hizo Jesús? Por hacer una conclusión. Jesús nos trae la nueva alianza. Jesús, esa antigua religión que se había convertido en un negocio, en preceptos formales que beneficiaban solamente a los ricos, por decirlo de alguna forma, vemos cómo Jesús ha venido a estar con los pobres, aquellos que se sienten necesitados de Dios y que estaban abandonados, ¿no? ¿Y qué enseña más importante Jesús de todas formas en todo esto? ¿Cuáles son todas sus enseñanzas contra los fariseos, los escribas, los maestros de la ley? ¿Qué es más importante el espíritu en la ley que no la letra? Es decir, que lo más importante es el amor, no el cumplir por cumplir. Eso es lo que el Señor les enseña. Y eso es lo interesante del mensaje cristiano realmente, y con lo que nos tenemos que quedar. Pues con estos episodios evangélicos, pues culminamos, digamos, con esto. Eso hemos visto que lo que Jesús hizo en momentos puntuales, faltarían muchos más, ¿verdad? Pero he cogido los principales. Porque, por ejemplo, ahí tenemos uno que hemos puesto entre comillas, que no lo he puesto, pero que todos conocéis, que es el pasaje de la transfiguración, ¿no? Ese pasaje de la transfiguración, como sabéis, que sube el Señor con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos, ¿no? Y contemplan la gloria de Dios, lo que les espera, ¿no? ¿Y por qué hace eso Jesús? Es un gesto también de bondad, para que entienda que la pasión, que la cruz, tiene un sentido, que es el cielo. No lo he puesto aquí, pero es importante, ¿no? Y hay algunos gestos del Señor durante su ministerio que son importantes que entendamos. La curación de los enfermos, que es un signo de esa llegada del Hijo de David prometido. La expulsión de los demonios, donde Jesús demuestra la superioridad sobre todos los demás. Cómo Jesús come con los pecadores, ¿no? ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores son los que no guardan la ley. Pero ojo, los que no guardan la ley, según lo interpretan los fariseos. Recordamos cómo Jesús carga contra los fariseos cuando le dice: vosotros que imponéis cargas que vosotros no sois capaces de cumplir. Esto es muy importante en la doctrina de Jesucristo. Y hay algo también que llama mucho la atención, cómo Jesús se dirige a las mujeres y a los samaritanos. A las mujeres, ¿por qué? Porque sabéis perfectamente el papel de la mujer en el mundo judío. De hecho, cuando vais a una sinagoga, sabéis perfectamente que en la parte alta de la sinagoga, en la celosía, es donde se pueden situar las mujeres. Las mujeres no pueden estar abajo. Y Jesús realmente trata a las mujeres pues como seres humanos con cabeza y corazón. De hecho, ¿a quién es la primera persona a la que se aparece Cristo resucitado? A María Magdalena. Aunque San Ignacio es cierto que con toda la razón pues presupone que a quien se va a aparecer primero, ¿no? Pues es a la Virgen María. Es de entender, ¿no? Y cómo Jesús lleva la buena noticia también ¿a quién? Pues a los samaritanos. Como sabéis, pues los samaritanos pues son los descendientes de aquellos judíos que se habían quedado en Israel durante el destierro. ¿Qué pasa? Que al quedarse en Israel durante el destierro, pues ellos tienen, digamos, un contacto muy directo pues con los pueblos extranjeros. Con lo cual, entre comillas, puede que tengan una influencia del paganismo, de esos pueblos paganos. ¿Qué pasa? Que ellos construyen un templo en el monte Garizim. ¿Y qué se deduce de eso? Ahí viene esa lucha con los judíos. ¿Dónde construyen el templo los judíos? En Jerusalén. ¿Dónde tienen el templo los samaritanos? ¿Dónde profesan al Dios de Yahvé esos judíos? Pues en el monte Garizim.
Sin embargo, el Señor que nos cuenta la parábola del buen samaritano. Pasa un sacerdote, pasa un levita, pasa no sé quién, ¿y quién es el que atiende realmente al que lo necesita? El samaritano. Entonces, el mensaje de Jesús, este Jesús que hace vida social, este Jesús que toca al leproso cuando realmente no se puede tocar a los leprosos porque uno ya se considera impuro y ya no puede tener contacto social con los demás. Es decir, este es el corazón de Cristo. Este es el Cristo de los cristianos, este es Jesús. Y esto es lo que hoy estamos intentando escarbar, donde nos estamos metiendo, intentamos meternos en el corazón de Cristo, en su costado abierto, ¿no? En definitiva, los milagros de Jesús, ¿qué son? En primer lugar, son un signo de ese amor divino, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor humano de Jesús se apiada del dolor y de la miseria humana. Por eso son un signo del amor divino. Jesús comprende perfectamente el dolor y el sufrimiento de cada uno de nosotros. En segundo lugar, estos milagros son signos de esa llegada del reino mesiánico que ya se había prometido, ¿no? ¿Por qué? Porque testimonian la verdad de esa enseñanza de Jesús. Los milagros que se narran en los evangelios, vemos cómo Jesucristo verdaderamente procede del Padre. Esa es la realidad. Él no se revela en los milagros, vemos también su divinidad, que es perfecto Dios, pero que es perfecto hombre, pero es perfecto Dios. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes nos muestra esa unión íntima que tiene con el Padre. Tanto tiempo conmigo, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, me dice a Felipe. Y en cuarto lugar, es un anuncio de los milagros de esa realidad sacramental, es decir, vemos esa prefiguración de los sacramentos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el discurso del pan de vida, la última cena, es decir, el bautismo, es decir, hay muchos signos de los distintos sacramentos que luego pues van a ser instituidos por él. Muy bien. Si hemos visto realmente esa prefiguración en el Antiguo Testamento, con las alianzas, hemos visto lo que Jesús hizo, ¿qué nos queda por ver? Pues nos queda por ver qué es lo que hay de trasfondo en ese mensaje de Jesucristo, de ese Cristo Rey. Aquí lo vemos enseñando. Pues en su predicación lo que vemos es ese anuncio del reino de Dios. Vemos cómo Él nos llama a la conversión y cómo Jesús realmente lo que viene es pues a librar las conciencias de los judíos del error. ¿Y cuáles son esos rasgos de la predicación de Jesús? Pues en primer lugar, en los evangelios vemos que siempre nos dicen Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué Jesús enseñaba con autoridad? Se le llamaba a los maestros de la ley, a los judíos instruidos en las escrituras, que las conocían, las interpretaban y ellos daban una interpretación a su forma también, se le llamaba rabí. ¿Cuántas veces hemos leído en los evangelios que a Jesús le dicen rabí? Pero claro, a Jesús también le llaman maestro, pero no es lo mismo como enseña Jesús como enseñan los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley hablan de la escritura y la enseñan y la interpretan a su forma. Pero es que Jesucristo es la palabra de Dios que se encarna en María. Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Es el mismo Dios el que está hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús citaba la escritura porque Él es el verbo, esa es la realidad. Y es la verdad con mayúsculas. Es la autoridad de Jesús. Y al igual que los maestros enseñaban e interpretaban, Jesús ¿qué hace? Que como Él tiene esa vida social y conoce el corazón, pues Él, que es bueno, pues sabía que a veces no se enteraban de nada, como no nos enteramos nosotros. Y por eso tenía que hablar en parábolas. Esa es la realidad. Eran unas comparaciones simbólicas que ilustraban una enseñanza que Jesús quería dar de fondo. Y lo que hacían es, realmente esas parábolas tenían una función muy didáctica
pero que llegaban al corazón, que interpelaban el corazón del ser humano, de cada persona. Esa es la realidad de Jesucristo, ¿no? ¿Y a qué llevaba? Fijaos que Jesús no necesitaba gritar, Jesús no necesitaba hacer un diálogo filosófico de oratoria para inculcarle a la gente una enseñanza, no. Jesús hablaba, pues como era la palabra de Dios hecha carne, él hablaba así, directamente al corazón. Y la gente aceptaba cordialmente el mensaje de Jesucristo sin nada más, con todo su corazón y su mente, ¿no? Pero realmente no todos la escuchaban. ¿Por qué? Si os fijáis en los judíos, ¿qué les dice el Señor? Necios de corazón y de cerviz. Sois duros de corazón porque no queréis ver que yo soy el Mesías. Y eso a veces nos puede pasar a nosotros. Jesús, el mensaje es muy claro, el mensaje es tenaz, el mensaje es como espada de doble filo, pero a veces nosotros pues nos cuesta escucharlo. Fijaos que el Señor a qué nos invita, el Señor nos invita a nacer de nuevo, y eso es difícil, como le dijo a Nicodemo. ¿Y cómo tengo yo que nacer de nuevo? Pues uno nace de nuevo, pues dejando que Jesús entre en su corazón. El reino de Dios nos habla realmente me perdí. Eso quiere decir que estamos terminando. El reino de Dios es una expresión que lo que quiere decir sobre todo es esa relación que hay entre Dios y los hombres, ¿no? Esa relación que Dios viene, que Jesucristo viene a instaurar en nuestro corazón, realmente, ¿no? Luego hay otra cosa, el amor a los enemigos. Esto es algo muy típico en los rasgos de Jesucristo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar nada por ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto es algo que nos cuesta pues a los cristianos, pero que es el fondo del mensaje cristiano, amar a los enemigos. Fijaos que San Pedro le dice, bueno, pues ¿cuánto tengo que perdonar? Hasta 7 veces, y le dice, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Es decir, que el perdón en el cristiano ha de ser ilimitado. ¿Por qué? Porque la misericordia, que es el segundo mensaje, rasgo de su predicación, y el perdón del Señor son ilimitados. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la salvación en todas pues, las alianzas, y lo vemos en el Nuevo Testamento, como el perdón de Dios es ilimitado. San Lucas nos presenta, evidentemente es evangelista, que escribe a los gentiles, a ese Cristo misericordioso. Fijaos cómo nos habla, Él es el único que relata el hijo pródigo, Él es el que relata pues el drama perdida, el que relata el buen samaritano. Es el amor a los enemigos y la misericordia de Dios. Otro rasgo de la predicación de Jesús, la oración. Enséñanos a orar, el Padre nuestro, ¿no? Él está constantemente unido al Padre en la oración. Vemos en muchos pasajes del Evangelio cómo Jesús busca ratos de encuentro, de intimidad con el Padre en la oración. Y también en los momentos importantes, ¿no? Vemos cómo va al huerto de los olivos en Getsemaní antes de ser entregado. Vemos cómo sube también a orar antes de elegir a los 12 apóstoles. Y esa enseñanza del Padre nuestro, ¿no? Cómo se glorifica a Dios, cómo tiene que ser nuestra oración, que se cumpla su voluntad. Pedir lo que realmente necesitamos. Una oración que es simple y humilde, y que rezamos realmente para ser acogidos por el Señor en su misericordia. Y por último, Jesús como pan de vida. Pues ese discurso del capítulo de San Juan, capítulo 6, del todo el discurso del pan de vida, como la Eucaristía es el sacramento más excelente donde Dios se queda en un trozo de pan y en un poco de vino por nosotros. ¿Por qué? Porque la Iglesia es sacramento, porque la Iglesia es ese canal de gracia para que nosotros, que estamos tocados por el pecado original, pues cuando tendemos hacia ese mal que no queremos, pero que a veces caemos, pues necesitamos de esa gracia para que nos mantengamos unidos al Señor. Muy bien, pues con esto concluimos nuestra segunda conferencia
Una conferencia en la que hemos visto pues cómo esa misión redentora del Señor pues se cumple en la antigua alianza, en esas 5 antiguas alianzas, como esa misión redentora la vemos en varios episodios de la vida de Cristo a lo largo del Nuevo Testamento y como también lo vemos en su predicación. Así que espero que esta segunda charla pues os haya ayudado sobre todo pues a entrar más en esa misericordia, en ese corazón de Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.